Hola, bienvenidos a RC Motor. Hoy os traigo al canal este Super Ford Explorer. Y digo super porque es enorme, como podéis ver, un coche gigantesco, hace casi 5 metros 10 y especialmente ancho, casi 2 metros 10, 2,30 con los retrovisores abiertos, o sea que es un coche, como os digo, muy grande. En su política de globalización, Ford ha traído a España este Ford Explorer para vender en España un sub de altas prestaciones, un sub premium que pueda competir con marcas, pues eso, premium, que pueda competir con Audi, Mercedes o BMW, por ejemplo. Desde aquella generación, desde aquella segunda generación del Explorer, que sí que llegó a España, un coche que iba montado sobre un chasis de vigas, han pasado muchos años y este coche ha evolucionado muchísimo. Aquí en España solo llegará con una motorización, de la que luego hablaremos, y con un equipamiento gigantesco, súper equipado, y además prácticamente todo es de serie, excepto un par de cositas como por ejemplo la bola de remolque. Aquí lo tenéis, vamos a verlo y a ver qué tal lo hace. Y empezamos por el lateral esta vez. Fijaos qué tamaño de coche, casi 5 metros 10. Pero no es solo lo largo que es especialmente para conducirlo. Cuando lo conduces, lo extremadamente ancho que es. Fijaos qué mazacote de coche, es súper grande, súper imponente. Cuando lo ves por detrás en el retrovisor, la verdad es que hay una sensación prácticamente de monstruo. Es increíble, es súper grande. Fijaos, en la parte delantera, ser este LS Line, tenemos aquí las letras Explorer en negro, le da un toquecito muy chulo, igual que la parrilla. En el otro acabado disponible la parrilla es en cromado. Y esta parte de aquí abajo también lleva una parte plástica que le da un toquecito diferente. En esta la tenemos en negro, pero la parte delantera es común en todo el coche. Cuando vas conduciendo, fijaos, el morro, esta parte de aquí, la ves así alargada. Cuando vas desde el asiento del conductor, ves toda la zona del capó porque es muy recto y da una sensación de coche grande, de verdad. Es difícil de explicar. Si no estás dentro, es difícil de transmitir esa sensación. Aquí tenemos los antiniebla y toda la iluminación en LED. En este caso no es matricial. Fijaos en estas líneas de diseño del coche. Fijaos, ¿veis estas formas que hace aquí? Estas formas y estas otras. ¿Veis? La que viene así por la iluminación y que se transmite por aquí a lo largo del coche. Ya veis esta forma que hace. Formas, ya veis, para coger los antiniebla, bastante sencillas pero muy cuidadas. Unos pasos de rueda muy marcados, no solo con la zona plástica, fijaos, en esta otra zona, como una especie de doble paso de rueda. Y aunque estas llantas son de 20 pulgadas con un neumático, con un buen donut, con un neumático con un perfil bastante grande, fijaos todo el espacio que sobra todavía del paso de ruedas, un paso de rueda gigantesco. Ya veis la iluminación que se mete hacia el lateral y veis esta parrilla con estas lamas que es súper imponente. Si nos venimos aquí al lateral, la verdad es que las líneas no son demasiado complicadas, ya veis. Esta que viene por la iluminación y da la vuelta aquí en forma de boomerang y se vuelve hacia atrás, y esta otra que tenemos aquí abajo. Esta zona plástica, y esto de aquí es en negro brillante, pero fijaos cómo claro, oscuro, ya veis cómo se juega con las formas para darle este toquecito a la pintura. Una cosa muy característica es este pilar que tenemos aquí, fijaos esta forma que hace, cogiendo esta forma de la ventana, y una iluminación que también se mete hacia el interior. Parece grande aquí la iluminación, pero ahora la veremos en la parte trasera. No lo es para nada. Fijaos aquí también la llanta de 20 pulgadas, lo grande que es con el neumático, lo grande que es, y el espacio que nos sobra todavía. Ya podéis ver unas formas en general bastante rectas por aquí, lo que es la forma del coche, pero lo que es las líneas de tensión, ya veis que son bastante suaves. Y si nos venimos aquí detrás, fijaos, como os decía, la iluminación, pese a que se mete en el lateral, aquí es bastante finita. Entonces da esa sensación de mucho espacio entre iluminación y iluminación. Como no se mete, mucha chapa aquí. Para alojar la matrícula, ya veis estas formas que hace el coche. Esta otra, que era la que venía dando la vuelta, veis esta de aquí, que es la que venía dando la vuelta desde el lateral. Esta otra línea y toda esta zona plástica que aquí abajo, esta zona negra que tenemos aquí de plástico, esta es en el otro acabado, también tiene ese toquecito más gris. La doble salida del tubo, los catadióticos que aquí alojan el antinieblas, y ya veis la iluminación, como os digo, que por una parte es en LED, tanto de frenos como de posición, pero luego el intermitente, por ejemplo, si nos acercamos,
No sé si se puede, ¿veis? Ahí veis la bombilla. Entonces tenemos una iluminación súper cuidada, pero que a la vez nos pone en un coche de 90.000 euros ver todavía un intermitente de bombilla. A mí la verdad es que me choca un poco. Y aquí podéis ver también cómo esta zona en negro brillante acoge las letras Explorer. Es un coche, como os digo, quizás en las imágenes no se aprecia, pero tanto a la hora de conducirlo como a la hora de verlo, la verdad es que es un coche grande y súper imponente. Y como no puede ser de otra manera, aquí con la plaquita donde nos informa que es un coche híbrido, enchufable y con tracción integral. Luego hablaremos de ello. Y en esta zona de aquí, varios detallitos. Fijaos en la iluminación, que podemos ver las letras Explorer, la plaquita, ST-Line, por ser este acabado, la boca de carga, tenemos aquí, y retrovisores y pilar A, como podéis ver, en color negro. Igual que estas formas que tenemos en las manetas de las puertas, que no se aprecian por el color del coche, pero en un blanco o en un rojo, dan un contraste bastante chulo. Y en la parte trasera, bueno, fijaos también que las 4 puertas tienen la función tanto para cerrar el coche como para abrirlo, ya lo veis. Aquí en las puertas delanteras tenemos este logo también. Desde las 4 podríamos trabajar con esta función. Bueno, como curiosidad, fijaos en la parte de abajo la cantidad de puertas. Esto ya lo vimos también en el Kuga, un aspecto muy parecido. Fijaos toda esta zona flotante que queda. Unos materiales muy buenos, ya veis aquí un cuero, plástico blandete, un sistema de audio, toda esta zona en cromado. Ya veis, unos materiales muy buenos. Todo esto de aquí es plástico duro, la parte de abajo, pero la verdad es que con un tacto muy agradable. Negro brillante, que además lo ponen en la zona de donde se toca. Por lo tanto, es difícil que esta zona esté limpia, pero bueno, aquí la tenéis. Otro reposabrazos aquí, hay reposabrazos. Otro posavasos y aquí tenemos otro posavasos. Aquí los tenéis. Aquí tenemos 2 tomas USB, un enchufe, coche americano, tendremos que comprar un adaptador, asientos traseros calefactables y todo esto es la regulación del trizona, del climatizador trasero. En cuanto a los asientos, bueno, a ver si que estoy yo solo, a ver si os puedo enseñar. Fijaos, con esta palanca conseguimos esta posición. Y desde esta otra echamos los asientos para adelante. ¿Para qué? Para tener acceso a las plazas traseras. Aquí tenemos este escalón que para subir, ahí lo tenéis. Luego os enseñaré las plazas traseras. Y además, fijaos que tenemos esta palanca para echar los asientos para adelante y para atrás. Aquí también la tenemos. Y si queremos echar la parte central hacia adelante, pues haremos esto y podríamos dejar una superficie plana con respecto también a ver si puedo, ahí, con respecto a la tercera fila de asientos. Y aquí tenemos el reposabrazos. Una vez te subes dentro, pues en la línea del resto del coche, el asiento, que es eléctrico, con memorias, no lo he comentado antes, cuando apagas el coche, igual que la columna de dirección, se echa para atrás y la columna se sube para arriba para que sea más cómodo bajar. Pese a haberse echado el asiento hacia atrás, fijaos que me quedan todavía casi 8 dedos desde las rodillas hasta el asiento, que se tiene que echar más para adelante y además un montón de sitio para los pies debajo del propio asiento, así que muchísimo espacio para las plazas traseras. Con respecto al techo, me quedan 4 dedos, yo hago un 82, o sea que mucho espacio aquí también. Y en cuanto a anchura, pues igual aquí 3 adultos, pese a que el asiento central es algo más incómodo porque va un pelín más alto y es más estrecho, pero 3 adultos pueden viajar con comodidad. 2 adultos y una silla también lo podrán hacer cómodamente, o sea que es un coche, las plazas traseras, en la línea de lo que habíamos hablado, enorme. Y la vida aquí detrás, bueno, algo justete, especialmente porque el suelo queda muy arriba y gente que es un pelín alta, yo no soy especialmente alto, ya os he dicho, un 82, queda con las rodillas muy flexionadas. Entonces para un viaje corto vale, pero mejor que vayan aquí críos o gente algo más bajita. 2 plazas, bueno, relativamente bien. Tenemos para apoyar, como podéis ver, para apoyar estas zonas, para apoyar los brazos. Tenemos aquí nuestro posavasos también. Y la altura al techo sí que es más alta que en las plazas delanteras. Aquí me queda toda esta zona para, o sea, todo este espacio hasta la cabeza. Así que para un viaje largo quizá no, precisamente por esto que os digo, de las rodillas, pero para viajes cortos o para gente más bajita, la verdad es que estas plazas son realmente aprovechables. Si echamos el asiento para atrás, ahí tenemos
La única pega es que desde aquí yo no podré regular la distancia de la banqueta, pero sí que es cierto que en el caso de que vaya una persona sentada aquí, seguramente aquí habrá otra que podrá regular la zona longitudinal de esta banqueta de aquí. Y no me quiero olvidar también estas cortinillas para las plazas traseras. Y el maletero. ¿Veis este triangulito que hay aquí? Nos indica dónde está el botón para abrir el maletero. Porque si te vienes, la tendencia siempre es venirte a la zona central, y en la zona central tenemos la cámara trasera. Fijaos que esto de aquí es para la baluneta, para que me entendáis, pero en este caso para limpiar la cámara, como curiosidad. Como os digo, pulsamos aquí. También tenemos la función pedal para abrir. Bueno, maletero enorme, 635 litros. Coche enorme, pues maletero enorme. Tenemos esta bandeja que tenemos que traerla manualmente y encajarla en las guías. Ahí va esto, se recoge de manera automática, aunque a veces, como habéis podido ver, se enganchan los cinturones. Y tenemos que dejarla así. Y os explico por qué. Veis que tenemos la función 5 plazas, pero si queremos estas dos, tenemos que venirnos aquí y pulsar estos botones, izquierda, derecha o los dos a la vez. Y si los pulso los dos a la vez, y ahora saco y ahí, y saco. Pero ¿qué pasa? Que si los quiero recoger, bueno, con esto recogemos esto y esto. Si los quiero recoger y esto está bajado, cuando el asiento baja se engancha. Entonces vuelvo a pulsar y ya veis cómo se recogen. Ahí queda eso. Aquí debajo tengo un doble fondo para guardar, en este caso, la bola de remolque, que es prácticamente la única opción disponible que tiene este coche. Aquí veis este doble fondo para guardar, pues eso, la bola de remolque o cualquier cosita, o los cables. Y más abajo tengo esta rueda de repuesto, como podéis ver, que no es la grande, pero nos puede sacar de un apuro. Aquí tengo estos dos huecos también, no son gran cosa, pero bueno, para dejar alguna cosita, pues también nos pueden ir bien. Iluminación, una toma de 12 voltios y algún que otro ganchete que no tienen demasiado aspecto de aguantar mucho peso, pero que nos pueden venir bien también. Aquí los tenéis. Como podéis ver, un maletero enorme. En el caso de que echemos también para adelante los asientos de la segunda fila, podríamos tener más de 2000 litros disponibles. Empezamos, como siempre, por la pantalla. En este caso 12,3 pulgadas, como podéis ver, completamente digital. Es personalizable desde aquí, desde el botón de los modos de conducción. Fijaos, este es el modo normal. Si pasamos, por ejemplo, al deportivo, además de que el coche automáticamente se ha puesto en marcha, nos cambia, como podéis ver, el color de fondo. Nos aparece aquí el cuentavueltas. Aquí la marcha que llevamos en Granada. En caso de que esté manual, nos sale aquí que estemos en manual, nos sale aquí el número. Y si pasamos, por ejemplo, a las funciones más off-road, como puede ser pista o nieve, ya veréis que nos aparece en esta, a ver si sale. Aquí la tenéis. Aquí veis la inclinación, tanto lateral como longitudinal del coche, y también el cuentavueltas. Y si la volvemos a pasar a eco o normal, nos aparecen. Ya veis que el coche, no sé si lo escucháis, pero el coche se ha vuelto a apagar. Fijaos que nos sale el tema de bueno, podemos ir cambiando las funciones, pero este es el aspecto que tendríamos. Aquí tenemos el volante, como es el acabado de ST-Line, con costuras en rojo, cuero perforado, como podéis ver, detalles en negro brillante y en cromado. Es plastiquete, pero bueno, ya veis, este de aquí es mate, pero bueno, aquí veis el negro piano, toda esta zona de aquí. La botonera de audio, controles del control de velocidad, y aquí tenemos el tema de la telefonía y el ordenador de a bordo. Ya veis que es bastante mullidito el volante y tiene un grosor bastante contundente, especialmente aquí. Ya veis que la mano prácticamente no me abarca a dar la vuelta. Es volante bastante mazacote, bastante contundente, pero a mí me gusta. El tacto del cuero y el tacto, ya veis, es muy agradable. Esta pantalla de 10 pulgadas, para mi gusto, estaría un pelín más orientada así, hacia nosotros. El coche es bastante grande, bastante ancho, y da la sensación de que queda algo alejada. Más, quiero decir, la posición. Ya veis también todas estas zonas cromadas, tanto en el botón de arranque como en como los aireadores. Aquí las tenéis.
esta especie de símil en las molduras de fibra de carbono, al ser este el S-Line, que viene por aquí y continúa por aquí. Ya veis, materiales en general muy buenos. No hay prácticamente nada de plástico duro, lo de siempre, la guantera, de guantera hacia abajo, pero toda esta zona, todo lo que tenemos al tacto, es muy agradable. Nos seguimos empeñando en poner negro piano en los coches. Bueno, ya sabéis que es bonito, pero es súper sucio. Aquí tenéis toda esta zona. Aquí abajo bueno, tenemos esto de aquí, pero principalmente esto es color negro piano. Los botones de los asientos, calefactables, ventilados, y el volante calefactable, y aquí tenemos los del asiento del acompañante y la luneta térmica. Como podéis ver, la zona de la climatización es prácticamente todos los botones, los tenemos aquí, o sea, son botones físicos, no vienen en la pantalla. Me gusta. Y algunas funciones, tanto del audio, sobre todo se agradece ver una rueda para el volumen, y algunas funciones del aparcamiento asistente y las cámaras. Aquí tenéis también algunos botones del tema del audio. En esta pantalla de 10 pulgadas sí que es cierto que podemos controlar también todo el tema de algunas de las funciones del tema de la ventilación, y también podemos, como siempre, si nos venimos a estas zonas, pues como siempre, flujo de potencia, en este caso estamos parados, tenemos la función de la batería, y como siempre, pues todas las funciones que podemos controlar del coche, como por ejemplo la luz ambiente, ¿vale? Aquí tenéis todos los acabados. Equipo de audio Bang & Olufsen, con todas estas zonas también cromadas. Ya veis el logo, si lo veis ahí, Bang & Olufsen, negro brillante, aquí también, negro piano. Todas estas zonas, todo, unos materiales muy agradables, costuras en rojo. Y tenemos también estos asientos, como podéis ver. La banqueta no es extensible, pero son extremadamente cómodos. Ya veis también las costuras en rojo, cuero perforado. Ya veis el aspecto de estos asientos súper chulos. El techo en negro, todo en negro, todos los pilares, incluso el material de los parasoles, súper agradable también. Aquí tenemos para dejar unas gafas, los controles del techo, la iluminación interior. Y si nos venimos aquí abajo, si apretamos aquí, tenemos un hueco bastante grande, una toma 12 voltios, dos USBs, esto está iluminado. Esto de aquí es la palanca de la caja de cambios. Giramos, es rotativa, y este botón M es para poner la caja de cambios en manual. El auto hold, freno de mano, modos de conducción. Esto es para escoger los modos eléctricos. Fijaros, si pulso, este de aquí, funcionamiento normal, es funcionamiento híbrido. El coche escoge cómo queremos que gestione la carga. Todo eléctrico, lo forzamos en modo eléctrico. Con esto guardamos la electricidad para más adelante, en el caso de que lo creamos conveniente. Y con el último, si está disponible, nos deja que con el funcionamiento del coche la batería se vaya cargando. Ya explicaremos luego cuándo es conveniente guardar batería para después. Y dos posavasos que bueno, que aquí hay dos, pero hay un montón por todo el coche repartidos. 1, 2, aquí hay 2 en cada puerta, en la parte de atrás también tenemos repartidos, tenemos 2 en cada, ahí tenemos otro en cada puerta, en el reposabrados tenemos un montón repartidos, como podréis ver. Y aquí tenemos este hueco con una bandejita y un hueco bastante importante también, como podéis ver, me cabe la mano para guardar cosas, y aquí la carga por inducción. Y este, como hemos visto antes, es el mando rotativo de los modos de conducción. Y los asientos, además de ser calefactables, ventilados, eléctricos, con sus 3 memorias, tienen también la función masaje para el conductor y el acompañante, diferentes tipos de masaje y diferentes intensidades. La verdad es que es una pasada. Y un detallito, fijaos, este botón, ya veis, la columna de la dirección también es eléctrica y va con las memorias, junto con las memorias de los asientos. Aquí a España ha llegado solo una motorización, aunque en Estados Unidos venden otras con motores EcoBoost, algo más modestas. Aquí ha llegado el motor con el sistema híbrido enchufable, motor V6, biturbo, 3 litros, con 367 caballos y con un motor eléctrico de 100 caballos, que el conjunto hace 450 caballos. Como os digo, un sistema híbrido enchufable. Ford da una autonomía de 40 kilómetros, como siempre, si funcionamos con condiciones favorables o hacemos ciudad. Sí que es posible que lleguemos o superemos levemente esos 40 kilómetros. Si entramos en autopista o hacemos carretera y subimos velocidad,
pues es muy difícil que lleguemos a los 40. Nos quedaremos aproximadamente en unos 20 largos, 30 kilómetros. De ahí no pasaremos. Sí que es cierto, como siempre, con los híbridos enchufables, que si conseguimos hacer nuestros trayectos habituales dentro del rango de esta batería eléctrica, pues conseguiremos consumos ridículos. Podemos estar hablando de 1 litro. Entonces hay que valorar si nos interesa este tipo de sistemas o nos interesa en este coche, porque el problema es cuando se acaba la batería eléctrica. Cuando se acaba la batería podemos estar hablando fácilmente de 10 litros, fácil. Si andamos por ciudad y demás, 12, 14 litros, un coche muy grande, algo más de 2,5 toneladas, hay que moverlo, motor grande también, y eso hace que coma mucho. Ya os digo que sin batería, que sepáis que es difícil que los 10-12 litros los tengamos ahí asomando. ¿Y cómo se comportan estos 450 caballos? Que además, nos lo he dicho, cuando los subimos de vueltas, suenan muy bien, el motor suena súper bien. Lo que se transmite al interior del habitáculo es un sonido muy bonito. Ya cada vez quedan menos motores de este tamaño, motores grandes, y escucharlos la verdad es que da gusto. El coche corre muchísimo. Se nota un empuje bestial. Los 450 caballos hacen que te quedes enganchado al asiento, pese al peso de este coche, hacen que te quedes enganchado al asiento. En recta, ¿qué quiero decir? Que el coche corre una barbaridad, gana velocidad con muchísima facilidad, pero cuando vienen las curvas la cosa se complica. Es un coche que tiene muchísimas inercias, una suspensión que está pensada claramente para hacer largas tiradas por autopista. Cuando el coche tiene que entrar en apoyos fuertes, no es su hábitat natural y se le nota. Se notan muchísimo las inercias, se nota ese balanceo, enseguida las ruedas empiezan a chillar. Se nota que no se siente cómodo. De hecho, cuando conduces tiene muchísima tendencia a querer escaparse, a querer irse hacia afuera. Entonces, que sepáis que es un coche que está hecho para eso, para ir, aunque sean cruceros rápidos, cruceros altos, para ir por autopista, por carreteras, con curvas no demasiado cerradas. En el momento que entramos en tramos ratoneros, este coche empieza a encontrarse incómodo. Además, la caja de cambios de automática de 10 relaciones, que es la única también que podemos escoger, si funcionamos de una manera tranquila, suave, las relaciones las hace, pues eso, de una manera muy suave, que no se notan, no transmiten nada. Pero en el momento, especialmente cuando pisamos a fondo y el coche tiene que bajar muchas relaciones, ahí quizás se nota algo lenta. Por eso os digo que todo va en contra de lo que es correr con este coche, de lo que es ir rápido, de lo que es hacer curvas. En el momento que pisamos le cuesta un pelín bajar, en el momento que baja y empieza a subir ya todo vuelve a la normalidad, pero tiene ese puntito. Por lo demás, la caja de cambios es muy buena, es una delicia también, muy suave y no se notan nada las transiciones. Y como os decía, la suspensión es una maravilla, es una delicia. Transmite poquísimo al interior, incluso cuando pasamos un badén, no de los grandes, sino de aquellos más bajitos, amarillos y negros, también ayuda el donut del neumático, pero transmite poquísimo al interior, se nota muy poco, ni de sonido ni de sensaciones. O sea que si utilizamos esta suspensión para lo que está pensada, para lo que es, y no entramos en carreteras del tipo de las que hablábamos antes, la verdad es que es una suspensión que es una delicia. En cuanto a la dirección, muy bien asistida, poco directa, tampoco se le espera a un coche de este estilo una dirección con tacto deportivo, pero sí es interesante que esté bien asistida porque es un coche muy grande y donde antes hacíais una maniobra tendréis que hacer 2 y 3, especialmente por la anchura. Así que os recomiendo que si tenéis que hacer os vais a comprar un coche de este estilo, lo probéis antes en vuestro parking o donde tengáis pensado aparcarlo, porque es posible que tengáis alguna dificultad, especialmente, como os digo, por la anchura, no tanto por la longitud, pero es muy ancho, es muy grande. Incluso lo que sería, bueno, no la función start-stop, sino la entrada y salida del sistema eléctrico con respecto al de combustión, muy suave también, no se nota absolutamente nada. Quizá en alguna ocasión un leve tironcito, pero para nada, no se nota, como os digo, ningún tipo de sensación de tirón. Donde no es tan suave es cuando es el tacto del pedal de freno. Ya sabéis que cuando los coches tienen el sistema regenerativo, como influye el freno, a veces el tacto de freno es algo particular, es algo esponjoso, no acaba de ser del todo óptimo. Pues en este caso
especialmente cuando estamos aparcando, haciendo maniobras, aquello que con el coche eléctrico o automático sueltas un poquito el pedal y se mueve, es difícil calibrar ese tipo de movimientos a baja velocidad. El tacto del freno a bajas velocidades es algo particular, difícil de pillarlo el tranquillo. Por lo demás, un coche extremadamente suave y extremadamente cómodo. Y hasta aquí el vídeo de hoy del Ford Explorer. Como siempre, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dadle un like y suscribiros al canal. Hasta la próxima.